Bueno, vamos a hablar del state. El state no es un concepto exclusivo de React, aunque sí es una pieza muy importante en React. Aquí tenemos en marcha un servidor de desarrollo en localhost 3000, una aplicación muy pequeña. Vemos que la información que le pasamos a esta aplicación es una aplicación que muestra los gastos por pantalla. Es información hardcodeada de momento. Y bueno, aquí en gastos hacemos uso de un componente denominado gastos list. A gastos le pasamos la información por aquí, por esta prop. Le llega a gastos, que a su vez hace uso de otro componente, gastos list. Se le pasa de nuevo la información a través de las props. Y aquí en gastos list se hace uso de gasto item. Bueno, al cual se le pasan todos estos atributos: key, título, cantidad, amount, date. En gastos item es donde se recibe la información. Bueno, aquí vemos la aplicación en pantalla, tal y como recibe la información, un listado de gastos. Y bueno, lo que hemos introducido aquí es un botón que cuando realizamos un clic en él, pues lo que actualizamos es el título. Vemos que esto es una variable regular. Cuando llega la información, recoge de las props el título de title y a través aquí se refleja en pantalla a través de la variable regular, y con este botón lo que hacemos es ejecutar este método que actualiza el contenido de título y lo pinta en consola. Bueno, aquí vemos el botón del que estamos hablando. Aquí los elementos todos, estos son los títulos. Y si ejecutamos un clic en el botón Change Title, ok, vemos que en consola se está pintando UDate Please, pero el título no cambia en ningún momento con este mismo valor. Aquí debería de aparecer cambiado el título con el texto UDate Please. Y esto no está sucediendo. El cambio que se efectúa, la actualización del valor del título, no provoca que este componente funcional, que es una función, se ejecute de nuevo y todo este código JSX sea reevaluado de nuevo, provocando que el valor del título sea reflejado en pantalla pero actualizado. Esto no se consigue con estos cambios de la variable regular title. Todo este código se ejecuta en un principio, pero React no tiene en cuenta los cambios que sufren este tipo de variables regulares para provocar que se reevalúe todo este código y se renderice de nuevo. Para decirle a React que debemos de actualizar la pantalla con los datos nuevos, porque esta es una variable regular que está dentro del componente y se ha actualizado, tenemos que decirle de alguna forma que ha sufrido un cambio, un valor de una variable del componente, y debe de reevaluarse todo este código de nuevo. Y aquí es donde entra el concepto de state. Para conseguir esto que queremos, vamos a hacer uso del state en React, y para ello vamos a importar una función. Esta función se llama useState. Esta es una importación por nombre. Esta de aquí es una importación por default, lo que quiere decir que se trae el objeto completo de React con toda la librería de React, pero en este caso la importación por nombre traemos algo específico, en este caso una función useState, que bueno, en concreto es un hook. Es uno de los hooks más importantes de React. Hay un montón de hooks y los podemos identificar porque todos empiezan por la palabra useState. En este caso todos los hooks empiezan con la palabra use. Para utilizar el useState, use
y aquí lo que le pasamos al useState a esta función como parámetros es el título que viene en las props, tal y como vemos aquí. La función useState lo que nos va a devolver es un array, y este array va a devolvernos como primer elemento una variable especial, y como segundo elemento una función de actualización. Con useState lo que nos permite es crear valores para el state del componente. En este caso uno de los valores va a ser el título, y por ello, como devuelve un array, vamos a hacer desestructuración de array. En la desestructuración del array el orden tiene importancia. Aquí recogemos la variable especial que devuelve. El nombre decidimos nosotros, el nombre es algo opcional, y lo mismo para la función setTitle. setTitle es la función que nos permitirá actualizar el valor del título, y al hacer uso de esta función es lo que provocará que este componente se ejecute de nuevo. Este componente decíamos que es una función y se ejecutará, se llamará de nuevo, será reevaluado todo el código JSX, y con ello obtendremos en pantalla la información actualizada. Ahora esta variable regular no nos hace falta. En el momento que se produzca el clic del botón es cuando nosotros vamos a actualizar el valor. La función de actualización del state. De esta forma, cuando se ejecute esta función en este punto, lo que provocará es que este componente, que es una función, se llamará de nuevo, se ejecutará de nuevo, y con la reevaluación de todo este código JSX se renderizará la información con el nuevo valor del título. ¿Por qué usamos aquí una constante? Los tratamos como constantes y no como variables. Bueno, porque nosotros estos son valores que va a manejar React en segundo plano. Nosotros nunca vamos a manejar esta variable. Y bueno, todo este proceso de actualizar el valor va a ser gestionado totalmente por React. Entonces es perfectamente correcto establecer esto como una constante. Nosotros no vamos a manipular este valor directamente, al igual que hacíamos con las constantes regulares, con las variables regulares asignando un valor. Indicar que el useState debe ser utilizado dentro del componente. El useState no va a poder ser utilizado fuera del componente, ni tampoco dentro de una función interna. Debe de utilizarse en esta posición dentro del componente. Bueno, ahora ya hemos introducido el state, ya estamos haciendo uso del state en vez de hacer uso de una variable regular como se hacía previamente. Y si nos vamos a la pantalla, ahora aquí vemos el botón Change Title. Si le damos al botón, realizamos un clic, vemos que ahora sí se está actualizando el título. Si lo hacemos en el segundo elemento, vemos que sucede lo mismo. Si vamos a este elemento, que el título es seguro coche, vemos que también se actualiza el título. Podemos observar que en el log se está escribiendo el antiguo valor del título, no el valor actualizado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando se hace uso del método de actualización del state, esto no es una operación, no cambia el valor inmediatamente del título, de title, sino que internamente en segundo plano lo que se está haciendo es una programación de este cambio. No es algo que suceda inmediatamente. Por eso en este punto, al hacer el console log, aún tenemos el antiguo valor del title. Y entonces este método, volvemos a repetir, lo que provoca, en el momento en que se ejecuta, programa el cambio del valor de title, y tan pronto lo consigue, si ejecuta la función del componente
y todo este código es reevaluado de nuevo, y es por ello por lo que obtenemos el valor actualizado en pantalla.